Cuando llego a la casa, siempre hay alguien que me recibe con mucho gusto y moviendo la cola, mi perro. Una actividad de la época moderna es precisamente convivir con mascotas. Y claro, llegamos a quererlas mucho. En este programa hablaremos de ellas, de las mascotas y de si existen riesgos a nuestra salud que emanen precisamente de esta convivencia. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en el programa Mundo Sustentable. ¿Son los animales domésticos un factor de riesgo para nuestra salud? Tenemos en este día como invitado al doctor Juan José Zárate Ramos, quien es el director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿Cómo Sergio. estás? Muy bien, muchas Qué bueno. gracias por la invitación. Me da mucho gusto tenerte otra vez aquí. Qué amable. Este tema tan de interés para todo público, creo que va a tener mucho éxito. Mira, tengo por aquí algunas anotaciones, Juan José. Sí. Dice, actualmente a nivel mundial el comercio de mascotas es el segundo más importante dentro del área de los artículos de lujo y de entretenimiento, solo por debajo de la fotografía. Eso significa que, bueno, vender mascotas es un negociazo. Así es. Y también por otro lado se escucha de toda esa gente que compra una mascota y luego los deja a la calle ahí abandonados. Pero vamos a empezar a hablar. Realmente, ¿qué son los cuidados sanitarios que nosotros debemos de tener para preservar la salud de los animales que tenemos en casa y al mismo tiempo pues cuidar la nuestra? Claro. ¿Cuáles serían las situaciones básicas en este asunto? Muy bien, pues mira, primero yo quisiera comentar que el 60% de las afecciones que padece el ser humano provienen precisamente de los animales. O sea, los animales transmiten innumerables patógenos de diferentes grupos, bacterias, hongos, virus, nemátodos, etcétera. Y bueno, el humano llega a padecer estas enfermedades precisamente por su contacto con las mascotas domésticas. Las mascotas tienen que tener un cuidado especial. Yo creo que aquí la reflexión importante es que cuando nosotros adquirimos una mascota, también adquirimos una responsabilidad. Es un ser vivo que siente, es un ser vivo que se puede infectar con un sinnúmero de agentes patógenos, pero aquí lo importante es que existen algunos de los cuales se infecta y el animal es el único que padece el problema, pero hay otros que los padece el animal y potencialmente se los puede transmitir al ser humano. En este orden de ideas, pues existen cuidados que tienen que realizarse para prevenir las enfermedades que padece el animal per se y también aquellas infecciones o aquellas enfermedades que el animal puede transmitirle al ser humano. El ejemplo típico, la rabia, por ejemplo. La rabia es un caso especial. Yo creo que Nuevo León es un estado que debe estar orgulloso porque ya tiene más de 28 años que no se presentan casos de rabia en seres humanos y esto precisamente es gracias al cuidado de la vacunación de los perros y gatos, gracias a que existe ya una cultura en nuestra sociedad de llevar al cachorro o al perro o al gato con el médico veterinario para que sea vacunado o también para que sea vacunado durante las semanas estas que hay anualmente de vacunación antirrábica. Otras enfermedades, por mencionarte algunas, por ejemplo, la leptospirosis. La leptospirosis es una afección que los perros padecen, que hay una vacuna para prevenirla en los perros, pero que también, si en un momento dado padecen la leptospirosis, esta enfermedad se puede transmitir al ser humano. A los seres humanos. A los seres humanos. Sí, generalmente cuando hablamos de mascotas, pues se nos va a la mente muy de inmediato hacia los perros. Yo creo que es lo que la mayoría de la gente tolera o le gusta tener. Están también los gatos, pero hay muchos animales que hoy en día se están teniendo como mascotas en el hogar. Volviendo al asunto de la higiene, la sanidad en que estos animales deben de vivir para que ellos mismos estén sanos y pues al mismo tiempo nosotros cuidar
que no se nos transmitan enfermedades a partir de ellas. ¿Significa eso que debemos de tener una limpieza exhaustiva en los ambientes donde los animales que tenemos en casa están? Mira, yo creo que aquí la situación es dos conceptos que existen. Hay un concepto nuevo que es utilizar a los parásitos o algunos otros agentes para curar enfermedades en el ser humano. Este es un concepto que existe, es algo que está científicamente comprobado. Existen enfermedades, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, que se ha visto que luego de que el humano es expuesto a un determinado tipo de parásito, pero muy específico, el humano experimenta mejoría. Eso está científicamente comprobado y básicamente se debe a la que le llaman teoría de la higiene, donde los ambientes totalmente sanitizados o totalmente higiénicos hacen que el sistema inmune de la persona, en lugar de tener algo contra qué luchar, contra qué pelear en el día a día, empieza a atacar al propio organismo. Entonces, esta situación se ve compensada o se ve de cierta manera dirigida hacia atacar a los parásitos, por ejemplo, cuando nosotros inoculamos, como te digo, parásitos que se sabe perfectamente que funcionan para este fin y que bueno, el tratamiento con ellos es factible. Pero también yo no quisiera confundir a la población y decirles que tener un ambiente en donde no nos preocupemos por la contaminación que los animales hacen del medio ambiente, esto puede en un momento dado ser de beneficio para las personas. Yo no quisiera que se fueran con esa idea. Yo más bien quiero comentar que tenemos que saber precisamente qué parásitos o qué agentes patógenos son los que potencialmente el animal le puede transmitir a la persona, y hay que tener unas reglas de higiene, unas reglas de limpieza elementales y básicas para evitar precisamente que los parásitos que no queremos, que los parásitos que son patógenos, se transmitan a las personas. Por ejemplo, en otras sociedades, ¿verdad? La costumbre ya muy arraigada en otras sociedades, te hablo por ejemplo en las sociedades europeas, en donde las personas ya por naturaleza recogen el excremento de los animales cuando los sacan a pasear. Eso todavía no está muy arraigado aquí en México. El caso es grave. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver parques públicos donde la contaminación con heces de perro es exagerada, en lugares que están muy cercanos a las escuelas primarias, por ejemplo. Entonces, esta condición de no cuidar el recoger el excremento de una mascota cuando tú la sacas a pasear, pues puede provocar que los parásitos que sí son patógenos para el ser humano se le transmitan a las personas, pero el riesgo potencial estriba en que la población más susceptible son precisamente los niños. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Esta situación, porque bueno, hay gente que saca, como tú lo acabas de describir, hay gente que dice, pues voy a sacar a mi perrito y lo sacan al parque a pasear para que defeque o para que orine. Y además que se pasee un poco. De hecho, hay gente que salen todos a la misma hora para también encontrarse y platicar un rato mientras los perros ahí conviven. Y está el otro grupo que de los animales que solo están dentro de la casa. Así es. Sí. Los cuidados con unos y otros serían similares, pero me lo respondes en el siguiente segmento. Con gusto. No se vaya. Estamos hablando de si realmente el tener mascotas tiene algún riesgo para nuestra salud. Estamos en Mundo Sustentable. En un momento regresamos. Ya estamos de nuevo con usted en el programa Mundo Sustentable. En esta ocasión estamos hablando con el doctor Juan José Zárate Ramos, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Juan José, hablábamos de si hay alguna diferencia o si los cuidados tienen que ser los mismos. Hay personas que sacan a sus mascotas al exterior y hay otros que tienen a sus mascotas solo dentro de su casa, en el patio o dentro de la casa misma en algún sitio específico. Las posibilidades de contagios y de que ellos nos acarreen enfermedades a nosotros, ¿es diferente o cómo funciona esto en los animales? Sí, bueno, indudablemente un factor de riesgo es sacar el animal a la calle. Al salir a la calle, el animal tiene contacto con otros animales, tiene contacto con el medio ambiente y a partir de ahí se puede contagiar. Un animal que está en tu casa, que no sale,
es un animal que difícilmente se puede infectar. Si a este animal se le lleva un control de acudir periódicamente con el médico veterinario para que sea desparasitado, para que sea vacunado, entonces la posibilidad de contagio de este animal es muy baja, ¿verdad? Los animales que tienen contacto o que salen a la calle o al campo, pues indudablemente que van a aumentar el riesgo de padecer enfermedades, y dentro de estas enfermedades pues estarían todas aquellas que se pueden transmitir después al ser humano. Pues sí, porque yo diría, si yo llevo a mi perrito a dar la vuelta y dejo las heces ahí donde el perrito las hizo y hay otras de otros 20 perros, pues ahí hay un cruzadero de contaminación, ¿no? Así es. Si no levanto las del mío y los otros no levantan las de ellos, pues entonces hace un desastre ahí, ¿no? Así es. Bien, cuando dices que hay que tener cuidado si se les lleva de algún modo a vacunar o a desparasitar con cierta frecuencia, cuando se habla de los fármacos dirigidos a los animales, esto es una gran industria, ¿no? A nivel internacional esto es algo muy importante. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Así es. Mira, yo creo que todo lo que gira en torno a las mascotas es una industria que va en crecimiento, es una industria muy potente, muy poderosa en los Estados Unidos y aquí en México. Los laboratorios dedicados a la producción de cualquier fármaco en la línea veterinaria, porque se manejan prácticamente dos líneas, la línea humana y la línea veterinaria. Hace años, te platico, no sé, hace 30 años, indudablemente la parte humana era la que se llevaba el grueso de las ventas. Actualmente la venta para mascotas, sobre todo las mascotas, animales de compañía, perros, gatos y otros animales de compañía, pues tiene un mercado tremendo para muchos laboratorios, ¿verdad? Solamente un laboratorio, Pfizer, por ejemplo, reporta 84 mil millones de dólares de ventas. Y así como ellos, otros laboratorios tienen ventas muy importantes. Aquí es algo que es muy notorio cuando uno va a un centro comercial, por ejemplo. Antes los anaqueles dedicados a la venta de productos que van destinados a los animales, pues era una parte pequeñita de los anaqueles. Ahora todo el pasillo completo, y no se diga en los Estados Unidos, donde puedes encontrar tiendas dedicadas única y exclusivamente a la venta de productos destinados a las mascotas, ¿no? Yo considero que esta industria en los próximos años va a tener un incremento mayor todavía porque es la tendencia mundial. Y por otro lado, si tú te fijas, por ejemplo, hace unos meses, salió un impuesto para los alimentos para perro. Las casas que se dedican a la producción de alimentos para perro pensaron que eso iba a afectar las ventas y muy por el contrario, a pesar del impuesto, las ventas se han disparado. Claro. Entonces es una industria muy importante y yo creo que en los próximos años vamos a ver áreas de oportunidad para la gente que se dedica a la comercialización de estos productos. Qué interesante, pues sí, es que hay gente que dice, pues si el único que me recibe contento y moviendo la cola en mi casa es el perro, pues lo tengo que cuidar. Así es. No, pero oye, esto va mucho más allá, ¿no? Porque estamos hablando de la comida o a lo mejor de una vestimenta especial para el perrito o donde duerma, objetos relacionados con la mascota. Pero se oye también hablar ya de hoteles y lugares de recreación para los perros y en Estados Unidos lugares hasta donde le celebran el cumpleaños y todo esto. Así o sea, es. Toda una situación que genera recursos económicos, un negocio, pues. Así ¿no? es, así es. Incluso la parte de la estética, o sea, la estética canina, ¿no? La estética canina, y aquí en la ciudad de Monterrey hay lugares donde simultáneamente se está haciendo estética a 30 animales, para que te des una idea. Es decir, que, no sé, la cantidad de animales que se les practica estética en un día en esos negocios, pues estamos hablando de alrededor de 100 animales, 100 perros. Entonces, pues realmente es una industria importante. Y he visto además que hay camiones que a domicilio llegan y traen todo allá adentro para bañarte el perro ahí. O sea, es algo muy, muy interesante. Pero bueno, la verdad es que cuando hablamos de perros y gatos o incluso de aves, la afinidad con los seres humanos es muy alta, pero también hoy en día hay mascotas de las denominadas exóticas, Así ¿no? Es. Serpientes y tarántulas y una serie de cosas. Así es. Y el asunto del riesgo para la salud humana, ¿cómo está con este tipo de animales? Sí, por ejemplo, existe una tendencia, aquí en México particularmente, de tener citácidos, por ejemplo, pericos, loros, ¿verdad? Entonces, los pericos y los loros son, en ellos
existe una flora de cierta manera normal para ellos, pero que es anormal para nosotros, como la clamidia, ¿verdad? Entonces ellos transmiten la clamidia al ser humano y es algo común, que ocurre de manera común. Por ejemplo, también las salmonelosis, por ejemplo, los reptiles también de una manera natural tienen a la salmonela, entonces cuando nosotros los manipulamos, pues nos contaminamos con salmonela y podemos llegar a padecer estas enfermedades. En realidad existe una gran cantidad de patógenos, como te decía al inicio, que se transmiten de los animales a las personas. Aquí yo creo que la cuestión es no agarrar animales de dudosa procedencia. Hay que comprarlos de lugares que sabemos que se les dio un manejo sanitario apropiado para después introducirlos en tu casa. Esta práctica de recoger animalitos en la calle y después llevártelos a tu domicilio, pues nosotros hemos tocado con casos graves, por ejemplo, enfermedades como la enfermedad de Chagas, Trypanosoma cruzi, en una camada de cachorritos que estaban en la vía pública y que fueron recogidos. Les dimos un chequeo médico ahí en la facultad para después se iban a dar en donación. Nos pidieron ONGs que se dedican a esto que les hiciéramos un chequeo médico y pues en el chequeo médico tenían Trypanosoma cruzi, súper patógeno para el ser humano. Entonces hay que tener mucho cuidado. En los gatos, por ejemplo, la toxoplasmosis, que es una enfermedad sumamente importante para el gato, pero es más importante, creo yo, para el ser humano. Mujeres embarazadas están en riesgo de infectarse, los niños, para no ir muy lejos, por ejemplo, en el caso particular de la toxoplasmosis, yo tengo conocimiento de 2 compañeros, ¿verdad? 2 médicos veterinarios que tienen problemas visuales, no pueden ver con uno de sus ojos, precisamente como secuela la infección por Toxoplasma gondii, ¿verdad? Pero mira, qué situación tan difícil de analizar, porque el cariño por los animales puede ser algo muy importante, pero yo quisiera dejarte una pregunta. Las ventajas psicológicas de los seres humanos al tener un animal y todo lo que eso significa, pero los riesgos en la balanza. Finalmente, ¿qué podemos decir de esto? Pero lo platicamos en el siguiente segmento. No se vayan, en un momento regresamos. Estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable. Estamos hablando de los animales domésticos, factor de riesgo para la salud humana. Juan José, dejábamos la pregunta en el aire. Mucho se habla de las ventajas psicológicas de la convivencia con los animales, incluso de algunas enfermedades que el proceso de curación se da con apoyo de animales. Pero también está toda esta otra gama de problemas que se pueden derivar de tener un animal a nivel doméstico. En la balanza del análisis, ¿qué podemos decir? Ustedes como expertos, ¿qué pueden decir de este asunto? Mira, indudablemente el efecto que tienen los animales sobre las personas es sumamente positivo. Cuando nosotros le regalamos a un niño un cachorro, pues de cualquier especie, este niño va a desarrollar afecto por el animal, va a hacerse responsable, le va a procurar alimento, le va a procurar agua, le va a procurar cobijo. Entonces, se ha visto que las personas que tienen este tipo de contactos, podemos decirlo así, son más humanos. Tienen piedad, tienen cariño hacia los animales y eso con bastante facilidad lo pueden traspolar al ser humano. Entonces, son mejores personas. Aquellas personas que jamás han tenido contacto con animales, fácilmente desarrollan sentimientos de ira, sentimientos de frustración en ocasiones y que pueden tener algún comportamiento patológicamente social. Entonces el contacto con animales definitivamente que es positivo, es bueno. De hecho existen terapias actualmente que se dan con diferentes animales, los perros, con los caballos, con los delfines, etcétera, y que ayudan a corregir, como bien dices, muchos padecimientos del ser humano. Incluso no hay padecimientos, pero por ejemplo, situaciones de ansiedad que experimentan los alumnos a la hora de los exámenes,
en salas de estudio en los Estados Unidos, en algunas universidades importantes de los Estados Unidos, introducen mascotas para que el alumno mientras está estudiando esté conviviendo con el animal, y compararon el rendimiento académico y se vio que era muy positivo el contacto con los animales. Por otro lado, lo que mencionas, muy interesante tu pregunta, es poner en la balanza el riesgo de la transmisión de alguna enfermedad. Yo creo que nosotros podemos inclinar la balanza hacia la parte favorable si tenemos cuidado de atacar los parásitos, atacar las bacterias, los virus que potencialmente le pueden transmitir al ser humano. Si el animal tiene un cuidado médico, si el animal tiene una supervisión médica periódica, no existe ningún riesgo o se minimizan los riesgos de transmisión de enfermedades. Yo creo que por ese lado yo inclinaría la balanza hacia que es positivo. Hacia la parte positiva. Así es. Muy bien, para ahondar un poquito en esto que nos platicabas respecto a tratamientos alternativos para curar enfermedades crónico-degenerativas en base a uso del mintos, que bueno, son gusanos. Así es. ¿Qué podemos profundizar en eso? Un poco al alcance de todo sí, público. Sí. ¿Qué más podemos platicar de eso? ¿En México existe este tipo de tratamientos? Sí. En Baja California existe un investigador que está trabajando con un parásito. Es un parásito que es propiamente de los perros, pero que tiene la posibilidad de transmitirse al ser humano. Entonces, este parásito administrado de manera controlada corrige, por ejemplo, problemas de asma en niños, ¿verdad? Hay otro parásito que es propio de los cerdos. Es un parásito que es muy frecuente, muy común en el cerdo. El ser humano tiene uno igual, ¿verdad? Es otra la especie, pero tiene la capacidad de ese parásito de cerdos de infectar de manera cruzada al ser humano. La única diferencia es que el que es del cerdo llega a su estado adulto en el cerdo y el que es del humano llega a su estado adulto en el humano, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos infectamos con el parásito del cerdo, no lo vamos a desarrollar hasta la forma adulta, pero sí nos vamos a infectar. Y se ha visto que, por ejemplo, este parásito es capaz de inducir una inmunidad a nivel intestino delgado o a nivel de intestino en términos generales, en donde la respuesta autoinmune se puede controlar. Por ejemplo, estamos hablando de la enfermedad de Crohn, de la enfermedad de colitis crónica ulcerativa o colitis crónica inespecífica, el CUSI, ¿verdad? Que son enfermedades de tipo autoinmunes que en el mismo orden de ideas que platicábamos hace rato, el sistema inmunológico está ocioso, no tiene que pelear contra nada, entonces empieza a autodestruir al intestino, y cuando nosotros metemos o cuando nosotros damos este parásito, el organismo empieza a atacar al parásito y se olvida del propio organismo. En Estados Unidos, en la Universidad de Iowa State, por ejemplo, venden cápsulas con huevos de este parásito. Y bueno, para que tengan una idea, 300 huevos de este parásito valen alrededor de 100 euros, ¿verdad? Entonces también ahí hay un área de oportunidad interesante. Nosotros hemos explorado la posibilidad de trabajar en esto, que lo vemos que es muy viable, muy posible, y bueno, que también se puede prestar para hacer investigación muy interesante. Es un área que se está viendo como un área de tratamientos alternativos. Esto que te voy a preguntar puede ser un chisme, pero también he oído por ahí que para adelgazar se ponen parásitos en el intestino. Así es. Hay un parásito muy común en el ser humano que es la solitaria, ¿verdad? Entonces yo tengo entendido que ocasionalmente la gente se infectaba con Taenia solium para adelgazar, porque es un parásito que en el estado adulto su patogenia es fundamentalmente alimentarse de lo que nosotros nos alimentamos. Es decir, si tú te comes una hamburguesa, la mitad de la hamburguesa te la comes tú y la otra mitad se la come el parásito. Entonces es una manera, digamos, natural de no asimilar todos los nutrientes que en un momento dado van en los alimentos. Nada más que esto yo lo vería con mucho cuidado, porque Taenia solium es un parásito de alto riesgo para el ser humano, porque la fase adulta provoca eso, pero la fase larvaria es el cisticerco que se te puede ir al cerebro o a cualquier otra parte. Torrente sanguíneo. Exactamente, y entonces ahí ya entramos en problemas. Sí. Y existen otros, por ejemplo, las Giardia, que es un parásito que reviste las vellosidades del intestino y hace exactamente lo mismo. Compite por los alimentos. En lugar de que el alimento lo absorba la vellosidad del intestino, lo absorbe la Giardia, y entonces entramos en esa competencia, ¿verdad? Sí. Sin embargo,
yo creo que existen otras alternativas mejores Pero ahí, para, ¿verdad? para Sí. adelgazar de peso. Yo creo que ahí en ese asunto otro riesgo es que, bueno, el que quiere tener la solitaria dentro de él, bueno, pues la tendrá, pero los demás miembros de la familia correrán riesgos de infectarse. Así es, Si no tienen el deseo de tenerla, pues entonces para ellos es un problema. así es. Juan José, entonces podemos decir que definitivamente es una ventaja tener animales domésticos siempre y cuando los tengamos sanos, como podemos nosotros también pensar que debemos estar sanos para poder vivir mejor. Si la gente tuviera interés en saber más de estos asuntos, ¿a dónde se puede comunicar con ustedes? Bien, puede dirigirse a la facultad. Como bien sabes, nosotros estamos ubicados en Escobedo, en el campus de Ciencias Agropecuarias, en Escobedo, ahí junto a la Preparatoria 25, y estamos en el mismo campus con la Facultad de Agronomía. Estaban a punto también de terminarse la construcción de nuestra clínica de pequeñas especies en Mederos, frente al CIDEP, ¿verdad? Y bueno, pues para cualquier duda o cualquier comentario que nos quieran hacer, cualquier consulta incluso que nos quieran hacer, lo pueden hacer a mi correo electrónico, que es juan.zaratr@uanl.mx, o también al de Educación Continua de la Facultad, que es Educación Continua, todo seguido, .fmvz@gmail.mx. Pues mire, fíjese en esto del desarrollo sustentable, ser personas saludables y vivir en un ambiente sano, pues con este tema hemos contribuido a ese pensamiento general de vivir bien. Si todos vivimos bien en el ambiente en que compartimos, podemos ser mejores cada día. Te agradecemos mucho por estar en este programa, Juan José. Siempre los temas que nos traes son muy interesantes y espero verte otra vez aquí, claro, hablando de algún otro asunto importante, claro, para nuestro público. Con Y mucho usted gusto. recuerde, tener una mascota es muy positivo, siempre y cuando la cuide tan bien como se cuida usted. Y si usted no se cuida bien, entonces, por favor, sí cuide a la mascota. Gracias, nos vemos en el siguiente programa.